bienvenidos. Soy Almendra y el día de hoy, junto a mi equipo, desarrollaremos la dinámica del procedimiento administrativo. Y este procedimiento administrativo que vamos a explorar el día de hoy constituye una garantía para los administrados. Existe otra vía para procesos sumarísimos, también anti-Indecopy en protección al consumidor, pero no desarrollaremos esto en esta oportunidad, puesto que nos centraremos en el procedimiento administrativo de protección del consumidor, que inicia de parte y que es el ordinario. Acompáñenos a identificar estas etapas del procedimiento. Hola, soy Tania y la primera fase es del procedimiento de iniciación. Antes de desarrollar esta fase, en relación al procedimiento de protección al consumidor, debemos recordar que hay ciertos requisitos en torno a la presentación de una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor, en la que se puede presentar un escrito administrativo. El servicio de atención al ciudadano funciona como un medio para que la empresa y el consumidor puedan ir a conciliación, el cual es facultativo. Y cuando este se inicia, el procedimiento administrativo, se puede iniciar a pedido de parte o a pedido de una autoridad, de acuerdo a lo establecido por el artículo 114 del TULEPAG. En el artículo 11.2 de esta directiva se especifican que todo lo que debe contener una denuncia y quienes pueden presentarla, ya sean extranjeros, representantes o asociación de consumidores, entre otros. Al presentar una denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor u órganos resolutivos de procedimientos humanísimos, se debe adjuntar el comprobante de pago que se ha efectuado, que es la de 36 soles, así como su fecha. Las de iniciación son 2, de acuerdo al artículo 14 de la directiva. Por un lado, si la denuncia amerita el inicio de un proceso sumarísimo o si por otro lado la denuncia amerita el inicio de un procedimiento ordinario, cabe resaltar que en cada caso se computan distintos plazos. Además, hay plazos específicos mencionados en el artículo 14.4, presentación de descargos de la parte, una vez iniciado el procedimiento administrativo. Y claro está que la parte que realiza su denuncia, en este caso el consumidor, puede interponer un recurso de apelación si es que la resolución declara la improcedencia total o parcial de la denuncia. Para ello se deben tomar en cuenta los plazos, los cuales están especificados en el capítulo 4 del TULEPAG. En síntesis, esta fase comprende la presentación de la denuncia, su calificación y su posterior admisión, dando inicio a un proceso para tutelar los derechos de los consumidores. En un procedimiento ordinario, la resolución se emite dentro de los 20 días hábiles después de presentada la denuncia y para presentar los descargos después de la notificación de resolución de inicio de un procedimiento administrativo. ¿Cómo están? Me llamo Jimena y conversaremos acerca de la segunda fase del procedimiento llamada la ordenación. Y cuando se está tramitando el expediente, se pueden aplicar las medidas cautelares. De acuerdo al artículo 17 de la Directiva 001/2021 de Indecopy, en cualquiera de las dos formas, primero se tienen que verificar dos cosas. En primer lugar, la verificación del carácter legal de la conducta infractora y en segundo lugar, la verificación de la necesidad de intervención para evitar que el daño se tome irreparable y el procedimiento eficaz. Ahora, en caso se cumplan estos dos requisitos, es posible que la entidad administrativa dicte medidas cautelares siguiendo los lineamientos establecidos en el artículo 109 del Código de la Protección del Consumidor. Y el superior jerárquico va a resolver esta impugnación. Pero en caso que no se cumplan estos requisitos, no procedería la medida cautelar. Así como se mencionó previamente, hemos trabajado acerca de las medidas cautelares profundizadas en el artículo 17 de la directiva. Sin embargo, a continuación procederemos a ahondar un poco más en las medidas correctivas, las cuales se tratan en el artículo 114 del Código de Protección al Consumidor. Las medidas correctivas tienen dos divisiones. Pueden ser o medidas correctivas reparadoras, las cuales están reguladas en el artículo 115 del Código, o las medidas complementarias, también trabajadas en el artículo 116 del Código. La diferencia entre ambas es que las medidas correctivas reparadoras van a necesitar ser expresamente informadas por notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada. Asimismo, que los bienes o los montos entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, por mandato expreso, son requisitos claves para poder desarrollarse. En cambio, las medidas correctivas complementarias no tienen un requisito como tal. Por lo tanto, si es que el administrado incumple tanto las medidas correctivas reparadoras como las medidas correctivas complementarias, se le procederá a imputar una multa coercitiva no menor de 3 UITs que se encuentra regulada en el artículo 117 del Código. De la misma manera, las medidas cautelares, también por el incumplimiento de cualquiera imputada por el mismo Indecopy, sería destinada con la misma multa coercitiva bajo también el mismo precepto y la misma cantidad. Sin embargo, se le da, a diferencia de las medidas correctivas, un plazo luego del incumplimiento
adicional de 2 días hábiles para cumplir el mandato impuesto. Asimismo, ambas medidas, tanto las correctivas como las cautelares, en 5 días hábiles desde el vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato bajo apercibimiento de la multa coercitiva. Y para esto se necesitan los medios probatorios. Soy Alisa y hablaré sobre la tercera fase del procedimiento administrativo, el cual es la etapa de la instrucción. Esta etapa va a comprender los actos de instrucción, el real de la prueba, las alegaciones, el acceso a la información y el proyecto de resolución final. El artículo 168 nos va a mencionar qué son los actos de instrucción. Este artículo nos va a mencionar que esta etapa de instrucción es necesaria para que se determine, conozca y compruebe los datos que van a presentar los administrados y que pueda recabar también la autoridad en el proceso. Esto va a estar a cargo de la autoridad pertinente, que en este caso sería Indecopi, según la instancia en que se presente. En este caso estamos hablando de la primera instancia, que está a cargo de la Comisión de Protección al Consumidor. Sin embargo, también persiste el derecho de los administrados para que puedan proponer nuevas actuaciones probatorias en esta etapa. Cabe recalcar que las pruebas tienen que tener un carácter valorativo para el proceso. Si es que esto no se da así, el mismo artículo 168 va a mencionar que estas están prohibidas. Los actos de instrucción van a concluir con un informe final según consta en el artículo 253 del TUO-LEPAJ. En este va a constar cuáles son las conductas infractoras, cuál es la norma que las va a tipificar y cuál es la sanción que ameritaría el caso o de no existir estas conductas, la determinación de su inexistencia. Entonces, este informe se le tiene que notificar al administrado y este va a tener hasta 5 días hábiles para presentar sus descargos. Una vez que el órgano competente va a recibir ese informe, este puede disponer que se realicen otras actuaciones correspondientes a esta etapa que sean complementarias para precisamente alcanzar los objetivos que ya se han mencionado según el artículo 168 del TUO-LEPAJ. Me llamo Maricielo y les comentaré acerca de la penúltima fase del procedimiento, llamada conclusión, que está desarrollada a cabalidad en el capítulo 8 del TUO-LEPAJ. Para iniciar es importante resaltar que hay modos ordinarios y especiales de conclusión. Es así, como inicia por parte, la resolución debe de responder a sus peticiones sin agravar su situación inicial. Asimismo, según el artículo 28 de la Directiva Única, la resolución final puede declarar la improcedencia de la denuncia, la conclusión anticipada del procedimiento o emitir pronunciamientos sobre el fondo del asunto. En este caso, se debe determinar la responsabilidad administrativa y quizás imponer una sanción, entre otras especificadas en el artículo. Ante resaltar que se puede emitir una resolución final que sea precedente de la observancia obligatoria. Y como siempre, existe el derecho de apelación, que se puede interponer el recurso de apelación en un máximo de 15 días no prorrogables, como se especifica en los detalles del artículo 32 de la Directiva Única. Hay 2 instancias para pronunciarse sobre el recurso de apelación, cada uno con plazos específicos, y la resolución del superior jerárquico agota la vía administrativa. Para finalizar, en los procedimientos de protección al consumidor solo hay ciertos actos que son susceptibles de ser impugnados, como por ejemplo son las resoluciones que ponen fin a la instancia, las que declaran la inadmisibilidad de una denuncia, las que deniegan medidas cautelares, entre otras. Para mayor información, se recomienda revisar el artículo 33 de la Directiva Única. Hola, soy Kiara y les explicaré sobre la revisión, que es la última fase. Como sabemos, la revisión de los actos administrativos supone la posibilidad de anularlos, corregirlos, modificarlos o revocarlos. Aunque la revisión de la decisión no tienda a una motivación jurídica, es un filtro de control de la legalidad que ha seguido estos actos administrativos. Además, la revisión busca evitar los costos de un proceso contencioso administrativo que sea más extenso. La norma que habilitaba la revisión de las resoluciones ha sido derogada. En el Código de Protección al Consumidor, la revisión del procedimiento buscaba ver si se había aplicado erróneamente o si se habían aplicado las normas de este código, o de lo contrario, si quizás no se había respetado los precedentes de observancia obligatoria. No obstante, cuando el administrado tiene un problema con la resolución administrativa, se puede interponer los recursos que mencionó mi compañera Maricielo, pero debido a la emisión del decreto legislativo 1308, el 30 de diciembre del año 2016, ya no se puede interponer un recurso de revisión en los procesos de protección al consumidor. Entonces nos preguntaremos, ¿cuál es la finalidad de no permitir la revisión? Es simplificar y facilitar estos procesos.